Listo. Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Buenas tardes, Eh, Juliet. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hoy Juan y Steph no se pueden conectar, les tocó hacer una diligencia, no alcanzan a conectarse al comienzo. Les me pidió el favor que les ayudara, que les apoyara en moderar, pero creo que el mejor que lo hace es Rafita. ¿Y yo qué culpa tengo, Juliet? No, sí, adelante. No, mentiras, mentiras, no, ahí entre los dos nos apoyamos, o bueno, si quieres yo la Claro, dirijo, no hay problema. como siempre, entre los dos, Juliet. Ujú. Vale. Pues no sé, Rafa, si quieres comenzamos o qué. Adelante, Juliet. Yo creo que oramos primero, ¿no? Ajá, listo, pues oremos y iniciamos con pues con el tema que nos corresponde hoy. Perdón. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por las maravillas de este día, por todo lo que nos permitiste hacer, por cada una de las fuerzas que nos diste, el aliento, la gracia, la sabiduría, la inteligencia, de todo lo que nos has permitido hacer en el largo del día, Padre, que seas tú el que dirijas esta clase, que seas tú el que nos enseñes, que tú seas tú el que nos des la conclusión más acertada al tema que vamos a ver hoy, Padre, y que seas tú el que dirijas y que nos enseñes, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Quedamos la semana pasada que hoy podían hacer más preguntas y Ujú. también que íbamos a ver por ahí algunas cuentas, algunos números. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo antes de que empecemos? Creo que no. No, Rafa, es que ninguno estuvo en la clase pasada antes, no, no se acuerdan. Con razón. Nada más Ah, una pregunta. ¿Quién es Ani Mariam Jiménez? ella es Margarita, Rafa. Ah, bueno. Buenas noches, Margarita. Yo dije, ¿quién será? Buenas noches, Rafa. Buenas noches para todos. Que Dios los bendiga. Igualmente. Bueno, la semana pasada pues estuvimos platicando acerca sobre todo Martita y Juliet, este, dieron un panorama general de lo que habían verificado en relación con el arrebatamiento, con con el arrebatamiento y que se iba, o sea, arrebatamiento o rapto, ¿no? Y se abordó también lo que fue la tribulación, ¿no? Ujú. Entonces, como de alguna manera se hizo mucho énfasis en la cuestión de la tribulación, quedamos que hoy íbamos a ver, este, una, un panorama general del tiempo que durará la tribulación. Algunos creen que va a haber va a durar 3 años y medio, otros creen que van a durar 7 años, pero la realidad es que, pues de acuerdo con las escrituras, va a haber un periodo de 7 años Ujú. y en teoría 3 años y medio de paz, Tribulación. ujú, y 3 años y medio en donde el pueblo del Señor va a ser atacado por la serpiente antigua, diablo, este, el dragón de fuego, simple y sencillamente la serpiente, Satanás, como le quieran llamar. Hay quien se atreve a decir que Satanás no existe, ¿no? Ujú. Que es solamente un sistema que quiere llevarnos a negar al Mesías, que quiere negar a Yeshua como Mesías de Israel. Y de alguna manera, este, diríamos, oye, ¿y por qué en Job aparece Satanás, ¿no?
y Satanás, a Satanás le permite el Señor de alguna manera poner en dificultades a Job, ¿no? En donde pierde su casa, sus hijos, su ganado, todo lo que tenía. Eh, y la verdad es que yo me atrevo a decir que sí, que esto es un sistema que nos quiere llevar a negar al Mesías, que nos quiere distraer de las cosas del Eterno, de las cosas del Señor. Y tan es así ese sistema que inclusive al pueblo de Israel en la antigüedad lo llevó a ser un pueblo idólatra. Y me atrevo a decirlo, aunque algunos digan, Rafael, ¿qué estás diciendo? Porque, porque algunos eh, no pueden creer que Israel haya sido idólatra en algún tiempo. Entonces, pero así lo fue, ¿no? Los estudios lo demuestran, la historia lo demuestra. Y bueno, entonces, a mí en algún momento hace algunos años me tocó dar un estudio sobre segunda de Tesalonicenses, en donde de manera muy particular en el capítulo 2 se habla de la tribulación, ¿sí? Que va a haber en los tiempos finales. Y entonces quiero partir de allí precisamente para abordar este tema. Y voy a compartirles la presentación que yo preparé para aquel entonces, en donde, ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya salió, Rafa. Gracias. En donde se habla precisamente de esta tribulación. Y en esta presentación vienen los versos, vienen los versículos bíblicos, están transcritos. Pero si ustedes me quieren acompañar con sus Biblias, yo creo que sería mejor, ¿no? Para que tengan también allí su Biblia, porque no todos tenemos la misma versión, cosa que no es mala, está bien. Este, y entonces vamos a empezar. Entonces, la introducción a si nos vamos en su Biblia, a la segunda carta a los tesalonicenses, ustedes se van a dar cuenta que ese capítulo 2 tiene un subtítulo que en mi caso dice Manifestación del hombre de pecado. Entonces, pues esto ya nos da eh, algún antecedente de lo que se trata, porque dice la escritura que todo esto, los tiempos finales no se van a dar, ¿sí? Sino hasta que se manifieste este hombre de pecado, inicuo, ¿sí? Entonces, por eso tiene este título, eh, este capítulo 2 de la segunda carta a los no, de hecho es la primera carta a los tesalonicenses, perdónenme. Ujú. No, sí es el capítulo 2, este, ¿No de es el la 4? Sí, es la segunda carta, es el Tesalonicenses capítulo 2. capítulo 2. En el anterior carta, pero está ya dicho lo de hablar otras cosas. Acá ya amplía un poquito más el tema. Así es. Sí. Sí, Pedro, gracias, Juliet. Y entonces miren lo que dice, o sea, como antecedente a ese capítulo 2, ya después vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer primero Apocalipsis 12, ¿sí? Entonces, si me acompañan al capítulo 12, que de hecho la semana pasada lo estuvieron citando tanto Martita como Juliet. Entonces, vámonos al capítulo 12 de Apocalipsis, por favor.
¿Y qué dice? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Nada más déjenme abrir otro documento que tengo aquí como guía. Ujú. Y aquí vamos a empezar a ver, ustedes tienen siguen viendo la presentación, ¿verdad? Que les compartí. Sí, señor, sí. Gracias. Bueno, entonces en ese verso 1 dice que aparece una mujer. Ajá. Eh, de hecho, habla de una señal, una mujer vestida del sol, ¿sí? Y algunos dicen que esa mujer es María o Miriam, como sabemos que es su nombre real en hebreo, pero ¿qué nos han enseñado en el catolicismo? ¿Sí? Pues la mujer que de alguna manera se lleva al grado de idolatrar, de adorar, es a lo que el catolicismo le llama la Virgen María, la madre de Yeshua, ¿sí? Otros dicen que no, que a la mujer que se refiere este capítulo 12 de Apocalipsis es lo que sí es a la iglesia en sí, ¿sí? El cuerpo del Mesías, que sabemos que su cuerpo es la iglesia, pero nosotros creemos que Israel es a la mujer que se refiere, ¿sí? Eh, ¿Y por qué decimos que Israel es a quien se refiere, a que está haciendo referencia este capítulo? Si quieren, vamos a leer Éxodo 19:6. Entonces, allí ustedes tienen las referencias, Éxodo 19:6. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras. Ah, no, creo que puse mal la referencia. Mm, sí, creo que puse mal la referencia. Mm, a ver, déjenme ver. No chequé esa referencia. Mm, Debe ser Génesis 37:9, ¿no? a ver, yo creo que sí, siempre estás aquí para ayudarme. Muchas gracias. Génesis 37:9. A ver, si lo quieres leer, por favor, Juliet, ¿qué dice? Ya, dame un segundo. Dice, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí, ¿no? Solo tuvo Ok, José el Señor. sí, de hecho eso lo vamos a ver después. Y puse mal la referencia, perdónenme, pero vámonos al Salmo 33, del 10 al 12. Salmo 33 del 10 al 12, que dice, el Eterno hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Eterno, el pueblo que él escogió como heredad para sí, ¿sí? Y creo que la clave estaba en el verso que puse mal, la referencia que estaba mal, discúlpenme.
pero si nos vamos nosotros a lo que es Génesis eh, capítulo 6, si no mal recuerdo, que ahorita es el que está viniendo a mi mente, donde dice que, a ver, déjenme llevar a Génesis capítulo 6. Ujú. Perdónenme, pero no chequé esa referencia y me equivoqué. Es Génesis capítulo 3, perdón. Este, sí, y es ese. Quise poner ese, pero me equivoqué. Perdónenme. Dice Génesis capítulo 15. ¿Y cuál es el antecedente de este capítulo 3? Es cuando Adán y Eva desobedecen, ¿sí? Estando en el huerto del Edén. Y entonces el Señor le habla a la serpiente, ¿sí? ¿Y qué le dice? Y pondré enemistad entre ti y quién, y la mujer. Ajá. ¿Y quién es la mujer en este caso? Eva, ¿sí? Dice, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ajá. Ese es, luego le modifico a a Génesis, perdón, 3:15. Y entonces estamos de acuerdo que Israel es la descendencia de quién? De Adán y Eva, ¿sí? Entonces, por eso, cuando dice Apocalipsis, verso, capítulo 12, perdón, sí, dice Apocalipsis capítulo 12, estoy bien perdido. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, ¿sí? Entonces, precisamente aquí se está refiriendo a la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer, ¿quién fue? El pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando dicen vestida de sol, cuando este capítulo 12 dice vestida del sol, podemos ir al Salmo 84:11, que ¿qué dice el Salmo 84:11? Dice, porque sol y escudo es el eterno Dios, y la gracia y gloria dará el eterno, ¿sí? Entonces, dice, regresando al capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, Israel, vestida del sol. ¿Quién es el sol de Israel? ¿Quién es el sol de la descendencia de la mujer? Y este Salmo 84 lo dice de manera muy clara, porque sol y escudo es el eterno Dios, gracia y gloria dará el eterno, ¿sí? Y de hecho ahí lo tenía yo, bueno, ahí está referenciado, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Y quiénes son los que andan en integridad? Pues obviamente el pueblo que hace su obra, que hacen sus mandamientos, pero también habla de la luna, ¿sí? Cuando dice una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Ajá. Y entonces, para ver a qué se refiere con la luna, vamos a ver el Salmo 89, 36 y 37. Ujú. Salmo 89, versos 36 y 37, que dice, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Sí? Sigue hablando
precisamente de Israel. Entonces, y termina ese verso del capítulo 12 el primer versículo del capítulo 12 de Apocalipsis, diciendo que, ujú, diciendo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una cadena, perdón, de 12 estrellas, una corona de 12 estrellas, perdón, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere con las 12 estrellas? ¿Sí? Algunos dicen que a las 12 tribus de Israel, que suena posible, ujú, pero que otros se refieren, este, ¿a qué más? Aquí te viene a la mente, pues obviamente, este, todo lo que soñó José y que hace rato nos leyó esta Juliet, ¿sí? ¿Recuerdan cómo José soñaba que todos sus hermanos se inclinaban hacia él? De hecho, José tuvo esa visión que sus padres y sus hermanos se inclinaban ante él. Entonces, eh, aquí vamos desmenuzando esto y dice el verso 2: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora, ¿quién clamaba quién clamaba con dolores de parto? ¿Quién estaba encinta? Pues obviamente, como ya leímos en el verso 1, era la mujer, ¿sí? De la que se está hablando, que por eso creemos que es el pueblo de Israel. Y dice que estaba en la angustia del alumbramiento, ujú, y clamaba con dolores de parto. Y esos dolores de parto, ¿a qué se referirán? Precisamente al periodo de la tribulación, de la que hablábamos desde hace 8 días. Entonces, eh, seguimos leyendo y dice el verso 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿sí? Y los arrojó sobre la tierra. ¿A quién arrojó el Señor a la tierra? Ujú. Estamos de acuerdo que a los ángeles caídos, a los ángeles que se rebelaron en contra de él. Ajá. Y dice el verso 4: y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, ¿qué nos dice esto? Este sistema siempre ha tratado que al que le llamamos Satanás y el anticristo, como le quieran llamar, pues siempre ha tratado de que se niegue a Yeshua como el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso aquí dice, para devorar a su hijo. O sea, ¿y quién es ese hijo? A la simiente de la mujer. Estamos de acuerdo que Yeshua es la simiente de la mujer. ¿Y por qué no quería que naciese? Porque cuando nace el Mesías, cuando nace Yeshua, este, hay una acción que se toma precisamente en el que inclusive se ordena que maten a todos los niños que hubiesen nacido en ese tiempo, que nació Yeshua. Y lo que la serpiente quiere es que el Mesías no venga porque sabe la serpiente que ese Mesías, que ese niño que nació, iba a acabar precisamente con Satanás. ¿Estamos de acuerdo?
¿Para qué? Pues para que no redimiera a Israel, porque Israel solamente puede ser redimido a través de ¿quién? De Yeshua. Estamos de acuerdo que es el único intermediario entre el Eterno y su pueblo. Ujú. Y eso, pues no ha sucedido solamente una vez. O sea, sucedió, como ya lo dijimos, cuando Herodes mandó matar a todos los niños de aquella época. Y recuerden que también en la época de Moisés, cuando Moisés nace, también el faraón manda a que maten a todos los niños, de los hebreos, ¿sí? Pero sabemos lo que sucedió con Moisés y entonces ese sistema comandado por quien llamaremos Satanás, por el anticristo, por la serpiente antigua, por el dragón de fuego, entonces, hará todo para impedir y por eso habrá una tribulación en el que habrá un último intento de parte del sistema para que el, el niño no nazca, ¿no? Para que el Mesías no redima a Israel. Y luego dice, alguien escribió algo aquí, creo, ¿verdad? A ver, déjenme ver qué escribieron. Dice, curioso, el verso 4 habla de la cuarta trompeta. A ver, explícanos eso, por favor, Juliet. Si vemos ahí, dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En la cuarta trompeta que está en Apocalipsis 8:12 dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. O sea, Ok, concuerda con lo que está diciendo ahí. Es como si estuviera pasando en ese mismo instante eso que está hablando el profeta. allí se cumple, ¿no? Ajá. Allí se cumple. Así es, gracias, Juliet. Si alguien quiere decir algo, adelante, ¿eh? O sea, estamos abiertos a cualquier comentario y nos pueden interrumpir sin mayor problema. Ajá. Entonces, el verso 5 de ese capítulo 12 de Apocalipsis, ¿qué dice? Y ella, o sea, la mujer, ajá, Israel, dio a luz a un hijo varón que, ¿qué dice? Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿sí? Cuando llegó al trono el hijo que fue arrebatado, pues cuando se dio la ascensión de Yeshua, ¿sí? Entonces fue arrebatado para Dios en la resurrección de los muertos, ¿sí? Y por eso ascendió para estar sentado a la diestra de Dios. ¿Hasta cuándo va a estar Yeshua en ese trono? Ujú. Para que no se me duerman, díganme, por favor, ¿hasta cuándo va a estar Yeshua en ese trono? Para que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ok, así es, Pati, gracias. Ajá, así es, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, como lo dice Hechos 3:21 y que es prácticamente lo mismo, este, que dice Pati. Vamos a ver Hechos 3:21. El que lo tenga primero, por favor, lo lee porque hoy ando medio lento. Dice Hechos 3:21, que ya lo tengo aquí, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Nos damos cuenta cómo todo viene de alguna manera relacionándose. Ujú. ¿Y cuándo va a ser la restauración de todas las cosas? Pues cuando Israel se reunifique, cuando las 12 tribus se reconcilien. Y de hecho, esto está profetizado
en Ezequiel, en Zacarías, en Isaías. O sea, todos los profetas giran su discurso en torno a esta restauración del pueblo de Israel, nada más que de alguna manera los profetas han sido malinterpretados, ¿sí? Entonces, dice el verso 6 de Apocalipsis 12, y la mujer, o sea, Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, ¿sí? Rafita, no estás moviendo las diapositivas. Perdóname, tienes toda la razón. A ver, sí es cierto. Es la falta de costumbre porque nunca pongo presentación, perdónenme. Ajá. Entonces, ahí tenemos algunas anotaciones. Ajá. Ahorita ya vemos el 12.5, ¿sí? El 12.6. Y en este verso 6, gracias, Juliet. En este verso 6 dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Un favor, ¿quién me hace la cuenta y divide 1260 días, ¿sí? Entre 365. ¿No son los 3 años y medio? Pero vamos a hacer el cálculo, ¿no? Por favor. A ver, Yo tengo aquí mi teléfono y puedo hacer la división, pero son 1260 días entre 365, nos da 3.45, ¿sí? Es prácticamente los 3 años y medio de los que se habla acerca de la tribulación. Ajá. Y en un momento más vamos a ver algo más acerca de ello, pero se dan cuenta que desde aquí ya se está, de alguna manera, hablando del momento en el que va a ser, del tiempo que va a durar la tribulación, ¿sí? Y dice el verso, 12:7, capítulo 12, verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El 8, pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo, ¿sí? Entonces la batalla es una batalla espiritual, es una batalla que de alguna manera nosotros no estamos viendo y que sucede. En este momento está sucediendo una batalla en el cielo y de hecho todos los días a las 24 horas del día hay una batalla por nosotros en el cielo. Ujú. Entonces, eh, estos versos hacen referencia a ello, ¿sí? Ahora, cuando leemos aquí los versos 7 y 8 del capítulo 12, dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, pues ahí siempre nos vamos a referir a qué libro, en donde se habla de Miguel, el defensor del pueblo de Dios. Daniel, ¿Mm? Así es, Pati, en Daniel. Y casi, casi ya lo recordamos de manera instantánea. Vámonos al capítulo 10 de Daniel, ¿sí? Capítulo 10 y vamos a ver, según mi acordeón, que luego hago mal las anotaciones, 13, Daniel 13 y 21. ¿Quién me lo lee, por favor, en cuanto llegue? Buenas Dice noches, el ya lo verso encontré. 13. Adelante, por favor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes,
vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Perfecto. Gracias. Y ahora el 21, Hanna, por favor, aprovechamos para saludarte. Del mismo capítulo, el 21. Por favor, sí. El Pero verso yo te 21. declararé, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Gracias. Ahora, ¿quién me ayuda, por favor, con Judas, verso 9? ¿Qué dice Judas, verso 9? Si quieren, yo lo tengo aquí. Y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Ya se dan cuenta quién es el defensor del pueblo de Israel? ¿Sí? Y curioso, ¿no? Porque esta batalla, ¿en dónde se está dando? A ver, nada más para recordar. ¿En dónde se está dando esta batalla? En el cielo. Cielo. Así es. O sea, ya está en el cielo el misterio de la iniquidad, pero hay alguien que lo detiene, ¿sí? Y cuando Miguel sea quitado, que después vamos a ver qué significa detenido, o sea, que pare su actividad, entonces se manifestará el inicuo, ¿sí? Y de hecho, eso si no mal recuerdo, no lo tengo anotado, pero debe de estar en Daniel capítulo 12. Así En es, el verso 1. así es, Juliet. Muchas gracias. Si lo tienes ahí, léelo y si no, yo lo tengo. Sí, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, entonces, gracias, Juliet. Entonces, dice, en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En los tiempos del fin, ¿sí? Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe. Acabamos de ver que así se le llama en el capítulo 10 a Daniel, ¿no? El príncipe del pueblo de Dios, que defiende al pueblo de Dios. Y dice, se levantará Miguel. Si nos vamos a ver en el Strong qué significa levantará, ¿sí? Cuando Miguel se levantará, aparece una palabra que es la amod y que significa pararse, parar, detener, ¿sí? Básicamente detener. Entonces, cuando Miguel detenga esa actividad de defender al pueblo del Señor, el diablo es el que atacará al pueblo. Ese sistema que quiere que no reconozcamos al Mesías, que quiere que desconozcamos la palabra del Eterno, ¿sí? Y siempre ha causado miedo esto, ¿no? Porque imagínate, está a merced de ese sistema que va en contra del Eterno. Bueno, pero aquí dice cuál es, por qué se va a dar esto. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y hay una palabra muy importante que dice, pero, ¿sí? Ok, va a haber angustia, va a estar horrible, ¿sí? Pero no te preocupes, porque dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, ¿sí? Todos los que se hallen escritos en el libro. Ujú. Y sabemos que se refiere al libro de la vida, a la Torah, los que estén en esa verdad de la Torah, los que estén guardando los mandamientos de los que habla la Escritura. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, nos, yo no había visto el mensaje de Hannah, ya nos había puesto ella 3.45, o sea, casi 3 años y medio. Sí, gracias, Hannah.
Entonces, sí, pero es necesario que se dé. ¿Para qué? Para que el pueblo del Eterno sea libertado, ¿sí? Entonces, ya leímos ahí los versos 8 y 9 y, perdón, 7 y 8, y vamos a ver qué dice el verso 9. Decimos ahí, bueno, aquí ya empecé yo a poner las cuentas. Dio a luz un hijo varón que regirá, este ya es como un resumen de los versos que hemos leído, y dice, dio a luz un hijo varón que regirá todas las naciones, Yeshua. Yeshua fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huye al desierto y será sustentada por 1260 días. Es decir, ahí hago las cuentas, 1260 entre 30 son 42 meses, entre 12 meses nos da un 3.5 años, ¿sí? Entonces, ahí está, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, ajá, y ahí están las referencias que acabamos de leer. Entonces, como bien me decía Juliet, pues no le iba avanzando, por eso no estaba estas anotaciones. Entonces, si alguien quiere tener estos datos, nada más tómele una fotografía, ya después los pasa a su libreta, pero aquí poco a poco vamos a ir armando este, esos 7 años de los que habla la escritura. Dicen, vamos a leer los versos 9 al 12, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Qué palabra en hebreo, con qué palabra en hebreo se dice salvación? ¿Quién me dice? Yeshua. Así es, Yeshua. Ujú. Entonces, qué bonito es esto. Dice Miriam Vargas Rafa, pero en esa tribulación de los 3 años largos, muchos se arrepentirán y volverán a Dios. Creería que de esa manera Dios rescatará a muchos, por eso el tiempo tan largo y doloroso. Sí, así es. Normalmente cuando vienen los tiempos difíciles, ¿qué hacemos? Primero acudimos a nuestros recursos económicos, después a nuestras relaciones, después a nuestros familiares, a nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Pero ya cuando la vemos muy difícil, ¿a quién recurrimos? Al Eterno. Entonces todo tiene un propósito. Y por eso hicimos énfasis, Miriam, tienes toda la razón en que va a haber angustia, van a ser tiempos de angustia, de dolor, pero ¿para qué? Para que su pueblo sea libertado. Así es que en esto, más que miedo, debemos de ver una esperanza. Digo, no nos engañamos, va a ser muy difícil, ¿sí? Pero miren, si desde ahorita perseveramos, el Señor lo vamos a lograr porque el Señor nos lo va a permitir. Tampoco es por nuestra capacidad, sino porque el Señor nos va a permitir. Y por eso hemos leído Mateo 24, en donde, ¿qué dice? Que entonces, que de ser posible, Satanás engañará a los escogidos, pero dice, de ser posible. Y por eso los días van a ser acortados, ¿sí? Entonces, dice el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido, y si vemos lo que nos dijo Patti y lo sustituimos, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido Yeshua. ¿Cómo ven? La salvación de Dios, el poder y el reino de nuestro Dios, ¿sí? Porque Yeshua va a reinar. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y por eso se le llama el acusador, ¿no?
Por eso decimos que el diablo es como el fiscal. Un fiscal en un tribunal, ¿qué hace? Acusarte. ¿Cuándo te acusa? Cuando, cuando haces algo malo, ¿no? Ya ves, señor, mira, tus hijos, los que dicen que estudian raíces hebreas y que traen todo el tiempo su Biblia, es más, se conectan los martes y se conectan los jueves y se conectan todos los fines de semana y escuchan audios y ven videos. Mira, no está cumpliendo tu palabra. Bueno, pues ese acusador va a ser lanzado fuera. ¿Y qué dice el verso 11? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Y qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, la Torá, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y qué interesante es esto, ¿por qué? Porque nosotros no podemos vencer por nuestras capacidades, no podemos vencer por nuestros recursos, no podemos vencer por las relaciones que tenemos. Dice Hannah, ay, yo puedo vencer porque porque Roberto me ayuda. No, 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 no. Aproveché para tirarle a Roberto, ¿no? Porque siempre lo ando molestando y hoy no había tenido la oportunidad. No, vencemos, solamente vamos a poder vencer por medio de qué. Aquí está bien claro, por la sangre de Yeshua y por la palabra del testimonio de ellos. Los judíos dicen que es por la palabra, el cristianismo dice que es por Yeshua, por la sangre que derramó Yeshua en la cruz, pero aquí vemos que solamente que se necesitan las dos, el testimonio de la palabra y del Mesías, no, no solamente uno de los dos, ¿sí? ¿Y qué dice el verso 12? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mal, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? Déjenme pasar, así como un resumen rápido. El dragón fue arrojado a la tierra. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y le hemos vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Pero además es necesario que negar tu cruz. Perdón, negarte a ti mismo, tomar tu cruz. O sea, que necesitamos menospreciar nuestra vida, ¿sí? Guardar los mandamientos del Señor. Entonces, esto es muy importante porque necesitamos perseverar, ¿sí? Perseverar. No podemos cansarnos, oye, ya fue mucho. Miren, déjenme decirle que yo ya tengo 10 años u 11, perdón, que empecé a estudiar raíces hebreas, ¿sí? Entonces, todos los sábados estudiando, escuchando estudios sobre el Eterno. ¿Nos vamos a cansar de eso? Hoy en el trabajo le decía a alguien, ya me voy, ¿y ahora por qué tan temprano? Recuerda que los martes y los jueves me voy más temprano. Han de decir, ¿qué no le harta o qué no le aburre? Pues no, ¿por qué? Porque el Señor pone en nosotros ese deseo de seguir aprendiendo de Él. Nunca vamos a terminar de aprender de Él. Entonces, recuerda que solamente vamos a poder vencer mediante dos cosas, por el testimonio de Yeshua, por la sangre del cordero, dice la escritura que acabamos de leer, y por qué más, por el testimonio de la palabra. Ujú. Entonces, eh, vamos a seguirle con los versos de Apocalipsis, este, de Apocalipsis 12, que es el que estamos viendo. A ver, déjenme ver porque ya no la pude mover, pero ahorita la movemos. Ujú. Vamos a leer a partir de los versos 13.
Del verso 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer. ¿Qué quiere decir? Persiguió a quien está ahí, porque a veces podemos pensar, oye, Israel, las 12 tribus, porque las otras dos son Judá, ¿no? No, aquí se refiere a los que están identificados ahora como Judá. Ajá. Dice, arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, o sea, de donde viene el Mesías, este, es de la tribu de Judá, y se le dieron, perdón, dice, a ver, ok, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la de serpiente al desierto a su lugar. Y fíjense, esto es de alguna manera, una confirmación de lo que ya le habíamos leído antes de los 1260 días. Dice, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí que podemos interpretar que un tiempo es un año y tiempos en plural, en este caso, sería 2 años, podrían ser más, pero en el contexto entendemos que son 2 años. Y la mitad de un tiempo, ¿qué quiere decir? Un tiempo, un año, y tiempos, otros 2 años, ya son 3 años. ¿Y qué dice después? Y la mitad de un tiempo, la mitad de otro año. ¿De qué estamos hablando? De 3 años y medio. Porque ¿qué dice? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿A dónde se fue el pueblo del Señor que acabamos de leer hace unos minutos? Al desierto, ¿sí? Y ahí iba a ser sustentada por 3 años y medio. Dice el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, ¿recuerdan qué significa el agua? ¿Qué significan este, el mar, en donde hay acumulación de aguas? Las naciones, ¿sí? ¿Qué quería Satanás? Que el sistema implementado en la tierra, que todo Israel se asimilara a las naciones, ¿sí? Que Israel fuese arrastrado por ese sistema, y aquí por eso dice que fuese arrastrado por el río. Ajá. Y necesitamos tener bien presente todo esto. Ujú. Entonces, el dragón persigue en primera instancia a la tribu de Judá y habla también de que se le dieron alas de águila. Vamos a ver qué dice Éxodo 29:4. Espero que ahora sí no me haya equivocado de verso. Y si no me perdonan, ya saben cómo soy yo de distraído. No, no es cierto. Éxodo 29:4. ¿Sí? Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás ¿con qué? Con agua. Y luego vámonos a Deuteronomio 32. ¿Qué dice Deuteronomio 32? Versículos, tengo anotados, ahorita les digo, 10 al 12. ¿Qué dice? Le halló en tierra de desierto. ¿A dónde se fue la descendencia de la mujer? Pues al desierto, ¿no? Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, aunque aquí obviamente inmediatamente nos viene que el éxodo de Israel, ¿no? Lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Qué dice el verso 11? Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Eterno solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Así es que esas alas de águila es el Eterno protegiendo
a su pueblo. Ujú. El Señor nos protege, va a proteger durante la gran tribulación. Oye, somos seres humanos, sí está bien, que nos dé miedo, pero ¿sabes qué? Pero aún a pesar del miedo que tengamos, vamos a estar seguros de que el Eterno, vamos a tener la confianza de que el Eterno siempre nos protegerá, ¿sí? Entonces recuerda cuánto tiempo va a ser esto. ¿Un tiempo? ¿Un año? ¿Tiempos? 2 años más, tres, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Entonces solamente recordamos que las aguas representan las naciones, ¿sí? El Señor quiere que el pueblo, y de hecho pasó esto en la dispersión de las 10 tribus, y también le pasó a Judá. ¿Qué sucedió? Que se eh, mezclaron entre las naciones, perdieron su identidad, ¿sí? Entonces, esas naciones de las que habla Apocalipsis 17:15, si quieren irnos a Apocalipsis 17:15, ujú, dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿sí? Entonces, seguramente a qué se refiere cuando dice que lanza agua al pueblo de Judá. Pues seguramente se refiere a ejércitos que perseguirán a Israel, y es una persecución como nunca la había habido antes, ¿sí? No es minimizar, por ejemplo, el holocausto, ¿sí? No podemos minimizar el holocausto porque imagínense cuánto judío murió allí. Y fue horrible, y es lamentable, no puede olvidársenos eso, pero va a venir algo todavía mayor, ¿sí? Pero lo importante es que vamos a estar como el pueblo de Israel en el desierto, vamos a volver a estar en otro desierto que es la tribulación, pero las alas del Eterno, alas como de águila, nos van a estar protegiendo. Hasta parece que estoy romantizando esto, ¿no? Pero no, no se trata de eso, solamente es hacer conciencia de que el Señor está con nosotros, de que nunca nos abandona, de que Él prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del mundo, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se va a dar esto? O sea, de que va a haber ejércitos que ataquen a Israel. Digo, no o sea, ustedes entienden perfectamente el antisemitismo que hay, que ha habido siempre. Y ahora vemos cómo el antisemitismo crece más y más y más. Con esta guerra entre Israel atacando a Gaza, todos los comentarios que hace, ¿no? Y manifestaciones inclusive en México, no sé si en Colombia, por ejemplo, si en Perú, pero manifestaciones pro-palestinas. Porque Israel, ¿cómo es posible que ataque a un pueblo tan indefenso? Entre paréntesis, que mató a más de 1,200 israelíes, que los tomó por sorpresa, que quemó niños, etcétera, etcétera. Ah, pero ahora Israel es el malo, ¿no? Porque se defendió. Miren, a veces es bien complicado defender a Israel. ¿Por qué? Porque este mundo se deja llevar por el raciocinio, ¿sí? Y a veces es bien difícil, este, defender a Israel. A mí algunos amigos me dicen, oye, Rafael, pero ¿qué pasa con Israel? O sea, ¿cómo es posible que haga eso? Yo nada más les digo, mira, eh, la organización de Hamas atacó, mató a más de 1,200, se llevó rehenes, los tortura, etcétera, etcétera. Le digo, imagínate, y primero Dios no, pero imagínate si alguien llega y se lleva a uno o a varios integrantes de tu familia. Y esa organización que se llevó a los integrantes de tu familia ha venido amenazando todo el tiempo a tu familia,
y ha venido atacándolos y va a seguir atacándolos, porque además ese es su objetivo y lo declaran abiertamente. No te vamos a dejar en paz, Israel. ¿Sí? Entonces, si tú te defiendes, pasaste a ser el malo de la película. Es que atacaron a civiles, mataron a civiles. ¿Y sabes por qué se da eso? El pueblo de Israel dice, es que nosotros tiramos, o el ejército de Israel, nosotros tiramos volantes antes de atacar un lugar. Pero ¿qué hace la organización de Hamas? Esconderse donde están los civiles, poner civiles como escudo. El ejército de Israel le dice, váyanse porque vamos a atacar este lugar. Y jamás va y se esconde en hospitales, y jamás va y se esconde en túneles que están bajo las casas de la población civil. ¿Qué harías tú si atacaran a tu familia de esa manera? El Señor sabe lo que hace y yo confío en lo que hace el Señor, aunque parezca atroz para la gente de este mundo. ¿De acuerdo? Y pueden opinar diferente a mí, de verdad, o sea, pero de verdad que el Señor sabe lo que hace. Dice Miriam, Rafa, pero en esa tribulación de los 3 años largos, muchos se arrepentirán y volverán a Dios. No, ese ya lo habíamos leído, ¿verdad? Dice, otra vez es Miriam, pero toda la humanidad ha defendido lo que va contra voluntad de Dios. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Así es, totalmente, totalmente cierto. ¿Sí? Entonces, el antisemitismo va a seguir creciendo. Culpan a los judíos de las crisis económicas a nivel mundial. No, pero agregándole a eso, Rafa, es la creciente que ha tenido ahorita la religión musulmana, ¿no? Por lo menos ahorita tocando ese estado, ya que está en Estados Unidos cerrando iglesias, todo, quitando todo, y solo que se tiene que adorar a Alá, ¿no? Y ya eso ha estado también en el continente europeo, en África, ya se ha ido, o sea, aumentando eso y eso, pues es parte también de la profecía, ¿no? Y nadie nos damos cuenta de eso, Ujú. que el Islam está poblando países de Europa, ¿sí? Está poblando Estados Unidos, y cuando nos demos cuenta, ellos son los que van a tomar las decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones del Islam? ¿Y cómo le llaman, cómo nos llaman ellos a los que no practicamos el Islam? Eh, no me acuerdo la palabra que usan ellos, pero Infieles, ¿cómo? Infieles, así infieles. es. Van contra los infieles. Imagínense, Sí, ¿sí? no importa de qué religión seas, si no crees en Alá, te matan, te torturan, te hacen de todo. Y sabiendo nosotros que Alá es el eterno y que es Dios y que solamente el Corán, en lugar de Isaac tiene a Ismael y que de alguna manera sí, siguió la línea de Ismael, ¿no? Sí, Y el sí, judaísmo sigue la línea de Abraham y el cristianismo ya también se volteó. Entonces, híjole, qué difícil, ¿no? Pero sabemos que todo es el propósito de Dios y sabemos que Él nos va a proteger metafóricamente con esas alas de águila, ¿no? Entonces, el antisemitismo va a seguir creciendo, eso está escrito, por eso les he comentado, me dicen mis hijos, ay papá, es que el mundo se está poniendo muy feo. Les digo, pues se va a poner más. Y no es pesimismo, es que está escrito, así de sencillo. Entonces, cualquier pretexto va a ser bueno en esos tiempos para perseguir al pueblo de Israel. Eh, el mundo va a ir contra el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces,
vamos a regresar a nuestra diapositiva. Yo estoy viendo aquí el acordeón de los versículos que tenemos que leer, ¿sí? Y dice el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua, ya lo habíamos leído, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, se tragó a las naciones, a los que no siguen al Eterno. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué dijo el dragón? Ay, no pude contra Judá, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo? Dice aquí, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí está bien interesante, ¿no? Porque nosotros que gracias a Dios, de alguna manera, este, tenemos alguna revelación de parte del Señor, nos falta por saber muchas cosas, pero fíjense contra quién se fue, quién es el resto de la descendencia de la mujer de Israel. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, bueno, Judá que guarda la Torá, ¿no? El resto de la descendencia que guarda los mandamientos de Dios, la Torá y el testimonio de Jesucristo. ¿Quién tiene la Torá y el testimonio de Jesucristo? Los dispersos en las naciones. Y cada vez más gente que decía que el Antiguo Testamento ya había salido de circulación, que ya no aplicaba, más gente está regresando a la Torá, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos está trayendo de regreso. Pues entonces, ¿qué creen? Que cuando ve que no puede contra Judá, el dragón, se va a ir contra los que tenemos el testimonio del Mesías. Ay, Rafael, no nos espantes. Bueno, yo no los espanto, dice la Escritura. Ajá. Dice, aquí otro resumen, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase al desierto. Ahí están las referencias de los versos que leímos. La serpiente arrojó de su boca agua. Ahí está también lo que leímos. Las naciones. El agua representa a las naciones. El dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, esto es algo que ya platicamos, que acabamos de platicar. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento se va a desencadenar la Perdón, tribulación? Rafita, ¿me devuelves la diapositiva, por favor? Con mucho gusto, ahí está. Tómenle una foto si de algo les sirve y ya después la pasan a su libreta. Y además van a tener la fortuna de que voy a salir yo ahí en su foto, muy guapo, Juliet igual, así muy guapa, y la van a poder guardar de recuerdo. Ah, no es cierto. Bueno, Juliet sí, pero yo no. Lo mío nada más fue broma. Ujú. ¿Ya, Pati? Sí, 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 gracias. De nada. ¿En qué momento desencadenará la tribulación? Ya leímos el verso 1 del capítulo 12 de Daniel, y se va a desencadenar cuando Miguel se levante, o sea, detenga su actividad. Ajá. Y por eso ya leímos, nos adelantamos a ese verso que dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero la esperanza, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que así se hallen escritos en el libro. ¿Cómo le hago para estar escrito en el libro de la vida? ¿Quién me dice cómo le hago? Quiero estar escrito en el libro de la vida. ¿Cómo le hago? Yo pienso que guardando los mandamientos, poniéndolos por obra, no Y me acuerdo más. reconociendo Y reconociendo a nuestro Yeshua así como es. nuestro ¿Y Salvador. qué es lo que nos lleva a tratar de guardar los mandamientos, Anelsi? Pues precisamente reconocer el amor del Eterno al haber dado a su Hijo en sacrificio que derramó su sangre por nosotros. Y ahí está lo que acabamos de leer en la diapositiva anterior. Tener el testimonio de la palabra
y el testimonio del Mesías. ¿De acuerdo? Ujú. Y esta diapositiva ya la paso porque es lo que ya vimos. Ahí se desencadenará la tribulación. Ajá. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ahí está Daniel 12, despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Entonces, ¿aquí de qué habla? De la resurrección, ¿no? Ya duermen en el polvo. Bueno, pues ahí vendrá los huesos secos, ¿sí? Que serán levantados, que les saldrá tendones, ajá, les va a salir carnita y después los va a cubrir piel, pero después, ¿qué va a tener que suceder? Que va a regresar el aliento del Mesías, el, este, el Ruach del Eterno, para darles vida nuevamente, ¿sí? Ahora, la pregunta lo que siempre hago, digo cuando leo este verso es, ¿de cuáles quieres ser? ¿De los que se levantan del polvo de la tierra, Se este, durmieron. para vida eterna o para vergüenza y La confusión verdad. perpetua? Pues es obvio que queremos para vida eterna, ¿no? Entonces, y ya sabemos, Anael sí nos lo dijo, quiénes serán despertados para vida eterna, por los que tuvieron los dos testimonios de la palabra y del Mesías. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, los que hicieron pacto con el Eterno, ¿sí? Los que le respetaron al Eterno, los que amaron al Eterno, los que vivieron agradecido y por lo tanto tuvieron esos dos testimonios. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud despertarán para ser como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, dando luz toda la vida. ¿Ya vieron por qué queremos seguir aquí? A pesar de cualquier obstáculo y que a veces el trabajo no me deja venir y a veces pongo malas referencias y todo eso y me da pena, pero me la aguanto y sigo aquí. ¿Saben por qué? Porque de verdad que quiero, y creo que ustedes también, estoy seguro que ustedes también, resplandecer en el firmamento, ¿sí? Y estar como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias a Dios que me puso a Juliet para que me corrija, para que me digan que vamos y un montón de cosas. Y a Martica también Dios la ha puesto para corregirlo. Así es, y a todos, porque todos tenemos algo que aportar. Tienes razón, Anel, sí, gracias. ¿Y qué dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿A qué libro se está refiriendo? Pues precisamente al libro de Daniel. Sella el libro ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, o sea, levantó las dos manos, los dos brazos, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice Daniel, y yo oí más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y miren, empezamos, aunque sea un poquito, a entender esas palabras. Empezamos a entender que se trata de la tribulación, empezamos a entender
que la lucha es contra Judá y contra los dispersos del pueblo de Israel entre las naciones, empezamos a entender varias cosas. Nos falta entender mucho, pero ¿qué quiere decir esto? Que los tiempos del fin se están dando. Pero hay que estar conscientes, como dijimos desde hace 8 días, desde la semana pasada, estos tiempos están retrasándose desde ¿hace cuánto? Desde hace 2000 años, que vino el Mesías por primera ocasión, que fue desechado por la mayor parte de su pueblo, pero que el Señor lo quiso así, eh, hizo que en la casa de Judá solamente reconociera parcialmente al Eterno y no reconociera al Mesías. ¿Para qué? Para que nosotros los que estábamos dispersos tuviéramos acceso a él. Y para que después, cuando venga este tiempo, fuésemos reconciliados. Los que tienen el testimonio de la Torah con los que tienen el testimonio de la Torah y del Mesías. Y cuando los que tienen el testimonio de la Torah, entre paréntesis Judá, vean que nosotros estamos guardando sus fiestas y que nosotros estamos reconociendo la Torah, ¿qué dice la Escritura? Que van a ser llamados a celos, provocados a celos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ellos, y qué bonito es decir esto, alabarán al Mesías, los reconocerán. Y entonces ahí será la restauración de todas las cosas. Ajá. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuántos fueron antes? 1260 días. ¿Sí? 3 años y medio. Ahora hay 1290 días. Otros 3 años y medio. Y ahorita vamos a ver el porqué de la diferencia. No se preocupen, lo vamos a ver. Ajá. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cuándo fue quitado el continuo sacrificio? ¿Quién me dice? Cuando Yeshua fue a morir a la cruz, ahí se quitó el continuo sacrificio. No. ¿No? Ay, no, entonces. A ver, ¿quién me dice? No, pero está bien, qué bueno Cuando, que... Y así tienen que ser todos, ¿eh? Tienen que cuando se opinar. A ver, destruyó el segundo templo, exactamente. En el año 70 después del Mesías. ¿Sí? Gracias, Anael. Si de verdad no nos, ustedes digan, y no vamos por ahí, está bien, no hay problema. ¿Sale? Lo importante es ver que no están dormidos. Hoy, por ejemplo, está despierta No, pero Patti, nos Ana Elsie, equivocamos, qué pena. Juliet, Pedro, los demás no lo sé, pero y Hanna también está despierta. ¿Sí? Entonces, fíjese, fíjense, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Otros 3 años y medio. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ay, caray. Ya hay tres cantidades, 1260, 1290 y 1335. Ahorita vamos a ver algo sobre eso. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Me aguantan 10 o 15 minutos para hacer el análisis de los días? Sí, Dale, Rafa. Rafa, dale. sí, Perfecto. Los Sí, demás que no dijeron nada se aguantan. No, no es cierto. Se pueden dígalo, desconectar si sí. quieren, pero fíjense qué interesante está esto. Vean nada más. En Daniel 12 vimos 1290 días, ¿sí? Dice Apocalipsis 12:16, la mujer huye al desierto y se sustentará 1260 días. 1260 más 1290, ¿cuánto nos da? 2550 días. Entre 30 días para sacar meses,
¿cuántos meses nos dan? 85 meses. Entre 12 para sacar años, ¿cuánto nos da? 7.08 años. Nosotros estamos contando días de 365, años de 365 días, pero sabemos que el calendario judío es ajustado, también dependiendo de las fases lunares y la rotación del sol, etcétera, etcétera. Daniel 12:12 dice, y lo acabamos de leer, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros decimos, oye, 1335, no que 1290 y después nos la cambia a 1335, porque decimos 1335 menos 1290, ¿cuántos días dice ahí que hay de diferencia? 45. Sí, sí, sí estoy pasando toda la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí se está viendo? Alguien que esté despierto, Sí, dígame, Sí. por favor. sí, Rafa, sí se Gracias, ve. gracias. Ok, entonces hay 45 días. ¿A qué se refieren estos 45 días? Pues la próxima semana lo vamos a ver. No, no es cierto. Ahorita lo vemos rápido. ¿Sí? 45 días. El mes de Lul. A ver, díganme si estoy bien allí. El mes de Lul sí es el 12º mes del calendario judío, Es el ¿verdad que sexto, no? Rafa. ¿Mandé? El sexto. Es el ¿Segura? sexto mes, sí. Es el antes de Tishri. Así es, exactamente. Yo lo puse mal ahí. Ajá. Fíjense qué pasa el primero de Lul. Ajá. El primero de Lul, el pueblo de Judá empieza a tocar trompeta, llamando al arrepentimiento nacional. Ellos llevan un proceso, ¿sí? Y todo el mes en el mes de Lul se empieza a tocar trompeta, ¿sí? Y 40 días después, ¿cuántos días tiene Elul? 30, ¿sí? Quiere decir que entonces 40 días después, o sea, en el 10 de Tishri, ¿sí? Se tiene Yom Kippur. Por eso el primer día de Elul se toca la trompeta, se llama el arrepentimiento y cuando se concluye con Yom Kippur, que sabemos que es el día de la expiación. Tiene poco que pasó, ¿estamos de acuerdo? Es el día de la expiación, cuando se cubrían los pecados del pueblo del Señor, se ofrecían sacrificios en el templo del Señor, ¿sí? Entonces, 30 días de Lul más 10 días de Tishri, ¿son cuántos van? 40, ¿sí? Y 5 días después de Tishri, 5 días después, perdón, de Yom Kippur, se celebra Sukkot, ¿sí? 30 de Lul, 10 de Tishri, 40. 5 días para celebrar Sukkot, ¿cuántos días son? 45. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice Daniel? Dice el verso 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado, ¿por qué? Porque va a llegar. Dice, le puse ahí, bienaventurado el que espere y llegue a Sukkot para habitar en la presencia del Eterno. El Señor nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Nos lo empieza a hacer en el primer mes, en el primero de Lul. Llegamos a Yom Kippur, en donde el Señor expía nuestros pecados. Y después podemos, una vez siendo perdonados, ¿qué pasa? Podemos habitar en la presencia del Eterno por la eternidad. Eso es lo que quiere este. Esa es solamente la introducción al capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. No sé si de alguna manera se entendió
lo que, lo que aquí quise mostrarles en este día, en esta noche. Perdón, es que quise matar un mosco y sí lo maté, por cierto. Ya soy un asesino, perdónenme. Amén. Entonces, Roberto. Malo, muy Bueno, malo, Rafa. a ver, ¿se entendió lo que quisimos mostrar aquí? Sí. No nada Bueno, más sí. Sí, el bueno. principio. ¿Mande? ¿O hay alguna pregunta? Todavía no terminamos. Primero Dios, la próxima semana todavía vamos a ver lo que sigue en en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Perdón, Rafa, yo digo que está bastante completo y que está muy interesante. Rafa, yo Bueno, sí tendría una pregunta. ¿Y cómo lo colocaríamos estos datos directamente con lo que está directamente en Apocalipsis? O sea, ¿cómo los integraríamos de acuerdo a lo que viene linealmente a Apocalipsis? recuerda que a veces los libros no te relatan los hechos de manera cronológica. Ujú. Sin embargo, aquí sí los podemos relacionar porque habla Apocalipsis de un tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel nos habla de 1290 días, el mismo Apocalipsis nos habla de 1260. No es más para no decir las cosas mal. Aquí está en Daniel 12 nos habla de 1290, Apocalipsis nos habla de 1260 y el mismo Daniel nos dice, pero bienaventurado si llegas a 45 días más, ¿no? Porque te arrepientes, el Señor te perdona y entonces puedes vivir con Él en la eternidad. Eh, Ujú. yo en este momento no te podría decir cómo lo compaginamos, pero Sí, lo que sí te porque puedo, según lo que está en Apocalipsis, o sea, mirándolo con la tribulación y todo eso, la tribulación se acaba cuando Yeshua venga, ¿no? Que sería la fiesta de Yom Teruah, ¿no? Que sería el primero de Tisri. Digamos que contándolo cuando se cumplan los 30 días, ¿no? Faltando 10 días, pues viene la fiesta de Yom Kippur, ¿no? Diríamos que hay como un lazo de stop porque viene todo lo que es el milenio. Y después vendría esa batalla final, que es de literalmente ya con el enemigo, con Satanás, y muy posiblemente ahí vengan ese tiempo, ese lapso, donde Dios también dé la opción de a qué bando quieres escoger, ¿no? Digamos que es como la última diezmada, por así yo lo entiendo así, no sé, ya ustedes me dirán si estoy muy loca, si estoy ya tirando fuera del tiesto, pero digamos que ya como esos 10 días, ¿no? Que también se habla acerca de Jacob, que son los que viene de Tishri hasta Yom Kippur, serían también esos mismos 10 días que Dios dejaría después de tener todo un reinado, todo un milenio. Dice que van a haber muchas naciones que se van a ir con él y se van a juntar a Satanás para pues hacer guerra, ¿no? Que va a ser la última batalla que va a haber. Y después ahí sí viene pues el juicio del trono blanco, que es el día, ¿no? Del Señor, ¿no? No sé si entraría, a mí me cuadraría algo así, pero pues bueno, fíjate que yo sí tengo una opinión diferente, dale. porque yo creo, yo creo, o Ujú. sea, no es que lo tenga comprobado, yo creo que todo esto se va a dar, este, un poquito antes de la venida de Yeshua. Y después de su milenio, nada más va a ser así como, ¿sabes qué? Te suelto, pero inmediatamente te ato, te arrojo al abismo y entonces empieza el reinado eterno. O sea que Pero tú dices que el juicio va a ser antes de que venga Yeshua, ¿sí? no tengo no tengo bases para decírtelo. O No, sea, o sea, es argumentos más o ahorita. menos lo que tú entiendes, por lo que te Sí, entiendo yo. Ah, así ya, es. vale. Pero bueno, si quieren la semana que viene damos más opiniones acerca de eso y seguimos porque vamos a seguir viendo ya. Ahora sí nos vamos a meter a la carta de segunda de Tesalonicenses
y Ya no levanto la mano. y ya vamos a ver otras cosas de lo que Pablo advierte precisamente a los tesalonicenses, que ahí Ujú. dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿no? O sea, que no nos engañen. Pero si quieren, lo vemos la semana pasada, no dejamos hablar a Hannah. Pasa. No es cierto, Hannah, adelante. Tengo una pregunta en relación al primer día del mes Elul, donde se empieza a tocar la trompeta para el llamado al arrepentimiento nacional. ¿Ese dato está en la Torá o es parte de la tradición judía? Es parte de la tradición judía. Ya, listo. Así Gracias. es. No, de nada, Hannah. Buena pregunta. Sí, es una Ujú. interpretación así, Pero, pues. pero fíjate nada más lo interesante, Hannah. O sea, ellos de alguna manera están siguiendo el, las fiestas del Eterno, que es, dice la Torah, Ujú, que son una sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Y por eso sabemos que cada fiesta tiene su significado y tiene mucho sentido lo que hacen ellos. ujú, No quiere decir que lo tengamos que hacer, pero creo que es una buena enseñanza para la comunidad, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para que ellos tengan una idea de qué es lo que significa cada fiesta y que nos dice exactamente que, que en Yom Teruah va a venir el Eterno, que va a haber un juicio y que después ven y habitaremos con el Eterno en la vida en la vida eterna, pero pues ujú, también empezando desde las fiestas de primavera, ¿no? Cuando viene el Pesaj, que es la muerte del Cordero, ¿no? La señal de sangre en las puertas de la comunidad hebrea y para recordar que ahora, pues que Yeshua derramó su sangre por nosotros. Y así fiesta por fiesta, y es todo un proceso que nos lleva a entender cuál es el propósito del Señor, cuál va a ser el proceso que va a seguir y cómo podemos estar en su presencia. ujú. Y que igual también recordar que más que esto es una interpretación, o sea, nosotros no podemos adivinar el futuro. Creo que siempre se los ha dicho. eh, Cuando ustedes digan me aferro a esta teoría, mejor no nos aferremos a teorías más que todo que tengan que ver del futuro, porque no sabemos cómo se van a cumplir. Que tengamos el conocimiento. De lo que dice las escrituras de esos días, pero que no nos vayamos y nos aferremos a una cierta doctrina o a cierta teoría, porque es que Dios es muy creativo, demasiado creativo diría yo, y muy posiblemente ninguna de las teorías que tengamos sea, ¿sí? Entonces, por eso siempre les digo, a futuro es mejor que estemos preparados de acuerdo a lo que dice las escrituras, conozcamos y tengamos ciencia cierta de lo que dice la escritura y las teorías ya que tenemos de diferentes interpretaciones o que tiene Rafa o que tengo yo o que diga alguno de ustedes. Son teorías de lo que nosotros podemos interpretar del futuro, pero es lo mismo de yo decir, mañana voy a hacer XXX cosa, pero cuando vamos a mirar, ¿será que lo hacemos tal cual? No, ¿cierto? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Ya Así en es. lo pasado sí podemos decir esto fue así porque ya está, ya lo podemos ver claro con nuestros ojos, ¿no? Pero lo otro sí, complicado. Y fíjense que por eso, por lo que está diciendo Juliet, inclusive la tradición judía ve mal, ve con malos ojos el que tratemos de establecer fechas, Ujú, ¿sí? O sea, ellos te dicen que pues es un pecado el tratar de establecer fechas. Y por eso es que también mucha gente, y el mundo se acaba en el 2000 y otros en el 2012 y otros, se va a terminar ahora con el cometa que anda, el objeto interestelar que no es de este sistema o lo que y que pasó no se ahorita en puede octubre ver. 26, ¿no? Que dijeron que venía el arrebatamiento y yo no sé qué tantas vainas, y gente vendió cosas y todo, bueno, mil locuras. Así es. Digo, vamos a llegar a como el caso del Heaven Gate, ¿no? De Waco, Texas, en donde iba a pasar un cometa y dijeron que ese cometa se los iba a llevar
quién sabe qué se tomaron, se comieron y se murieron un montón de gente, ¿no? Entonces, pues no podemos llegar a eso. Ujú. Nosotros solamente, el Señor lo único que nos está dando es señales, ¿sí? Nos está dando señales para que podamos entender cuando esos días lleguen y no seamos engañados. Sí, Y hoy exactamente, sí, reconocer los tiempos que vamos a estar viviendo. así es. Y hoy sí, Martita nos tiró de a locos, decimos en México. Ya hasta se desconectó, no nos dijo nada. De hecho, no, no, estos están locos y no están de acuerdo con lo que yo digo. Ahí le reclamamos la semana que viene a Martita. ¿Sí? Bueno, está bien. Pues ahí Roberto Ah, dice que debe vamos a ser estar de una fiesta en empresa fiesta. de aerolínea. ¿Qué? Es lo único que te interesa, Roberto, la fiesta. Vergüenza te debería de dar. No, no es cierto. Pues dijo algo del cometa, dice que el cometa que está viajando desde, debe Debe ser ser. una empresa de aerolínea interplanetarias. Bueno, al menos no dijo interplatanaria. Ujú. Ajá. Está bien. Pues llegamos por hoy hasta aquí. Primero Dios, la próxima semana terminamos. Y creo que es válido, ¿no? Porque creo que a veces nos llama mucho la atención este tema. Y aunque sea comentario, aunque como dice Juliet, miren, a lo mejor ni siquiera no es ninguna de las interpretaciones que tenemos, pero sí nos sirve para entender que el Señor nos va a dar señales, que nos va a proteger, que no nos va a dejar desviarnos y que menos nos vamos a desviar si seguimos sustentados en su palabra. Es la única manera. ¿De acuerdo? Así es que si me haces el favor de orar para retirarnos, Juliet, y gracias a todos. Bueno, pues Gracias a ti, oremos. Rafa. Señor y Padre, gracias. Gracias, Señor, por estas palabras, porque aprendemos que hay señales, Padre, que tú ya decretaste, que tú ya marcaste, Padre, y que solo nos queda a nosotros como buenos discípulos, como buenos entendidos, el reconocerlas, el atenderlas, Padre. Y por eso te pedimos, Padre, que nos des la revelación, que hables a nosotros, que nos des el entendimiento y sobre todo que podamos reconocer los tiempos en los que estamos viviendo y en los que vamos a pasar, Padre, porque sabemos que hasta ahora están iniciando ciertas cosas, ya se ven ciertas señales, pero solo tú sabes el tiempo correcto, nosotros no podemos poner fechas, solo tú sabes la fecha, Padre, y por eso te damos gracias porque sabemos que igual tú nos vas a guardar, tú nos vas a proteger, igual que protegiste a Israel en Egipto, desde las plagas, de todo esto, de todo ese juicio que tú mandaste a Egipto. Aún así tú los protegiste, Padre, y sabemos que tú vas a hacer lo mismo con nosotros, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, que seas tú hablándoles, enseñándoles, instruyéndolos y sobre todo acompañándolos en el resto de semana, Padre, que seas tú bendiciéndoles mucho más, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.